Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayral. Hoy es sábado 16 de octubre de 2021 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Para quienes amamos y queremos estudiar la historia de manera formal, los textos académicos son fundamentales. Pero para quienes solamente gustan conocer de ella sin meterse en vericuetos, existe una opción que, guardadas las debidas proporciones, puedan entusiasmarles y hasta incitarles a conocer más de nuestro pasado. Novela histórica de Mesoamérica y virreinato vista desde el siglo XIX. Ese es nuestro tema de hoy de la nueva serie Novela Histórica. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido y muy apreciado invitado, Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos, y pues ya prácticamente persona muy activa en este programa. Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como música de fondo vamos a tener Sol Fa de Pedro, una música barroca de la Nueva España de Manuel de Sumaya en el siglo precisamente XVIII. Miguel, la novela histórica, pues a lo mejor preferiría empezar por, qué sé yo, que nos dieras un concepto, que nos dieras una idea de qué entendemos o qué debemos entender por la novela histórica. ¿Qué tal? Muy buenos días otra vez a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues es un gran tema dentro de las humanidades porque se sitúa en medio de la historia y la literatura. El género de la novela, como tal, fue inventado en el siglo XIX con las características que todavía podemos advertir en las que se publican hoy en día. Y servía fundamentalmente para la denuncia de los problemas, especialmente la que viene después del romanticismo y que está generada desde el realismo, desde el naturalismo. Pero la novela ha tenido diversas funciones y no siempre ha sido la de denuncia, ¿verdad? Ha sido también utilizada para retratar tipos y caracteres muy específicos de las sociedades en donde se generan. En el caso de Europa, bueno, pues tenemos antecedentes desde el siglo XVIII y, como he dicho, con más fuerza desde el siglo XIX. Y en México aparece ya muy tardíamente, con las características, como digo, modernas. Es indudable que el mundo hispánico, pues contó con la que es quizá la novela de novelas, que es Don Quijote de la Mancha. Es una novela de aventuras, de entuertos y también de crítica social, pero especialmente de burla hacia las novelas de caballería que ya por entonces estaban muy en desuso. Pero en el siglo XVII y XVIII, en el caso de la Nueva España, pues prácticamente no hay novela. ¿Por qué? Porque, como digo, la novela es una radiografía de la sociedad. Entonces ahí se pueden ver todas las fallas, todos los vicios, todas las cosas que en épocas tan lejanas y difíciles como eran esas, pues a lo mejor no convenía tanto andar divulgando porque pues miembros destacados de las cúpulas, como hoy en día, pues participaban en cosas que consideramos inapropiadas. Entonces, por eso la novela en el mundo hispánico pues es suprimida. De hecho, el Quijote llegó a tener ciertos problemas para circular por ahí, y no se diga en el caso de la Nueva España, en donde técnicamente no hubo novela así como la conocemos. Hay algunos ejemplos ya en el siglo XVIII, por ejemplo, La portentosa vida de la muerte de Fray Joaquín Bolaños, o la novela que aparece en 1816 como la de Periquillo Sarmiento, de don Joaquín Fernández de Lizardi. Pero estos son ejemplos como muy aislados de lo que se produjo en la historia literaria, porque para empezar, hasta el momento no hemos sabido muy bien cuál es el corpus de la literatura novohispana,
y esto representa un problema técnico. Y para nuestros amigos que nos escuchan, pues voy a tratar de explicárselo de la manera más sencilla, porque esto es un asunto que concierne tanto a la literatura como a la historia. Y les voy a decir, porque en otros países, no sé, por ejemplo, Alemania o Francia, pues tienen muy bien delimitados, no solamente los límites entre una y otra área, sino bien ubicados los nombres de los que han contribuido con sus obras a sus respectivas historias de la literatura. Pero en el caso de México, eso es un problema muy serio, porque para estudiar cualquier tema tenemos que conocerlo con la mayor vastedad posible. Y en el caso de la literatura novohispana y mexicana, durante mucho tiempo y todavía hasta ahora sentimos el problema de la fragmentación, de las pérdidas. Es decir, nosotros no tenemos un corpus de la literatura novohispana que nos permita saber a ciencia cierta cuántos y cuáles fueran las obras de esos autores. Porque nos enfrentamos a un problema de carácter epistemológico, es decir, conocer autores, géneros, periodos, y en el caso del siglo XIX, movimientos y corrientes, pues que están enmarcadas en diversos intentos, no solamente de producción de literatura, sino de ordenamiento de una serie de ideas que participaron de los acontecimientos de aquella época. Entonces, pues no, en el caso de la Nueva España no tenemos un corpus, o sea, conocemos bien algunos autores, pero muchos están en el anonimato o sencillamente no se han publicado porque están en los archivos. Es decir, tenemos una gran tarea. Entonces, pues conocemos lo esencial, pero como digo, es un problema epistemológico porque conocer parcialmente algo, pues no nos da certeza para elaborar un juicio preciso, es decir, precisamos de un corpus. Pero también, bueno, también ha habido navajas de Ockham, por decirlo de alguna forma, que consisten en la elaboración de ciertos cánones, en donde sí nos permiten establecer a la novela, ¿verdad? En un término concomitante entre la historia y la literatura. Y vamos a hablar ahora un poco de lo que se produjo en el siglo XIX, pero lo que se produjo en el siglo XIX bebió mucho de las controversias que surgieron en el siglo XVIII y durante todos los siglos posteriores en términos de las tareas de los especialistas, porque para hablar de la novela y cualquier clase de la literatura, pues nosotros tenemos un problema y una ventaja. El problema es que, uno, no sabemos exactamente qué se produjo y dos, no sabemos qué considerar como literatura mexicana. Nuestra nación es tan rica que hemos producido literatura en español, obviamente, pero también hay en lenguas indígenas y también en latín. Pero no solamente eso, sino que para poder apreciar la riqueza de la literatura mexicana, debiéramos considerar lo que, no solamente lo escrito en México por mexicanos, sino lo escrito en el extranjero sobre México y los mexicanos. Así es que a la nómina de Francisco Cervantes de Salazar, Bernardo de Balbuena, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés, Rafael Andívar, Manuel de Navarrete, José Joaquín de Fernández de Lizarde, hay otros muchos que debieran ser integrados y pues no se ha hecho porque realmente es una tarea titánica. Pero lo que empieza a analizarse en el siglo XIX sobre este tema entre la novela y la novela, en términos de la historia y la literatura, es el rescate del pasado indígena. Porque lo que nos interesa ahora es hablar de cuál es la imagen de lo indígena y del indígena, del indio, en lo que se produjo en el siglo XIX. Y para hacerlo, pues hay que hacer un contraste muy sencillo. Durante el virreinato, pues la imagen del indio como la conocemos, desaparece del discurso porque se te daba por hecho de que habían sido integrados a la sociedad, ciertamente en un sistema de castas, ¿no? Que era con el cual se manejaba la compleja sociedad novohispana. Segundo, pues había una visión clara sobre ellos, es decir, los indígenas habían tenido un pasado idolátrico que condenar, ¿no? Eran indios a los cuales había que instruir y que vivían en pueblos los cuales había que custodiar y proteger de la influencia demoníaca al menos. Y finalmente, pues, los indios después de la independencia pues, son sujetos depositarios de un pasado perdido y recobrado a la luz de la libertad. Esta es la clave más importante para hablar de la literatura y de la historia, ¿no? Que confluye en un sujeto como es el indio. Entonces, cuando hablamos de la novela histórica, ¿no? En términos así llanos, pues en este caso la literatura es una suerte de metadiscurso, es un conocimiento histórico literario que da cuenta cómo ha sido percibido el pasado. Y esto es muy intencional porque ni la poesía ni ningún otro género literario da o ofrece lo que la novela sí. ¿Por qué? Porque a través de la novela se pueden expandir visiones, ideologías, posturas políticas, ¿no? La literatura es el mejor modo.
En contraste con la historia, que es más abstracta, llena de interpretaciones que muchas veces son difíciles de comprender. En el programa pasado vimos todas estas visiones contrapuestas de la historiografía que nunca llegaron a conciliarse y que solamente van a imperar por la fuerza de las armas. Es decir, en el siglo XIX no hubo otro camino. Hay otras formas también de la literatura que abarcan más espectros. Por ejemplo, el teatro, ahí hay formas de representación. Pero, por ejemplo, la literatura en el siglo XIX, en una sociedad en donde la mayoría no sabía leer, no tenía posibilidad de comprar un libro, porque un libro técnicamente era un bien de lujo, pues nos da idea de que llegaba a través de la lectura en público, ¿no? O sea, había cafés en donde uno pagaba centavitos y podía escuchar desde la ventana o adentro tomando un café la lectura en voz alta que las personas hacían. ¿De qué? No solo de poesía de texto, sino de novelas, de folletín o novelas por entrega que se difundían a través del periódico, porque era el medio también más idóneo. Entonces, hasta este punto podemos decir que la hemerografía decimonónica, ahí en la hemerografía del siglo XIX, pues se encuentra la memoria literaria de México. Y el siglo XIX, el ambiente de esta época de los periódicos, de la novela de folletín, de entrega y de toda esta dinámica, pues se va a encontrar en un momento en donde el imperio español se desintegró, lo español se encuentra reducido a su mínima expresión, y desde luego es la época en donde las repúblicas, los antiguos virreinatos y capitanías generales ya convertidas en repúblicas, pues van a fomentar ese tipo de literatura porque primero querían forjar un imaginario que la legitimara pues, en términos de la nueva era, ¿no? Como naciones nuevas, soberanas, independientes. Dos, crear una soberanía, crear una identidad nacional que los uniera a todos, porque estamos en una época de la formación de los nacionalismos, de esos símbolos que van a unir a los antiguos súbditos de la corona española en nuevas naciones. Y segundo, pues promover la idea de un pasado glorioso. Tercero, promover la idea de un pasado glorioso y un futuro promisorio dado por esta libertad ganada, ¿verdad? A través de las armas. Es decir, se va a optar por una visión de la historia en clave ficcional. Y tenemos ejemplos. La historia de la literatura mexicana no comienza con obras que pretendidamente se escribieron en México. Sí, el Periquillo Sarmiento es una gran novela, pero se considera como parte de la Nueva España. Es muy curioso que el inicio de la literatura inicie en una obra como Jicotencat, publicada en Filadelfia de manera anónima en 1826. Entonces ya Jicotencal fue el héroe tlaxcalteca que se opuso a Cortés, a la alianza con los españoles, y que terminó ejecutado por órdenes de los españoles. Pero lo interesante es que la historia se va combinando con otros aspectos que a lo mejor no son propios o temas propios de la historia, como son los asuntos de enredos de amor. Entonces aquí va a haber historias en donde Jicotencat se enamora de Teutilo, que es la otra personaje, la personaje secundaria, en medio de las oposiciones de Cortés y de los entornos causados por la Malinche y otros personajes, ¿no? Lo interesante de esta obra es que es una copia literalizada o literaturizada de la historia de la conquista de Antonio Solís, ¿no? Donde los aspectos que se manifiestan ahí pues, son ensamblados de manera armónica a través de la ficción literaria. El otro ejemplo de los cuatro que pienso poner, pues es Netzula, publicado en México hacia 1837, y en esta época pues no se sabía exactamente quién lo había publicado, quién lo había escrito, pero hoy sabemos que fue José María Lacunza. Y esta es una novela indigenista sin indígenas. ¿Por qué? Porque José María Lacunza no conocía el pasado prehispánico, pero sí había bebido de todos los prejuicios generados después de la independencia. Entonces es una novela protagonizada por individuos con caracteres indígenas, pero que se desarrollan en un mundo pretendidamente prehispánico, sin que necesariamente correspondan a la realidad histórica que nos dejaron los cronistas. Es decir, es una novela absolutamente imprecisa, porque no recrea el ambiente histórico previrreinal, porque lo único, además, es que lo único que le interesa es reproducir, ¿no? O reivindicar la cultura indígena, ¿no? Y su gran pasado de majestad, ¿no? Como digo, es una novela indigenista sin indígenas. Y la última, bueno, dos que me gustaría exponer son Guatimosin de Gertrúdez de Gómez de Avellaneda,
que fue una autora cubana que escribe en medio de la desintegración del español. Cuba era técnicamente el último reducto del imperio en América, junto con otras islas, pero Guatimosin es una novela que le da voz a este gran personaje, como lo fue Cuauhtémoc, así como en el canto del cisne del imperio mexica. Y el último, que yo creo que es el más interesante de todos, que es la obra que escribió Eligio Ancona del Castillo, que se llamó Los Mártires de la Náhuatl, publicada en 1870, en donde de una manera alterna a los acontecimientos de la conquista, ya en el plano de la ficción, se narra la profecía recibida por Malitzin, ¿no?, durante la adolescencia, en donde le anuncian que iba a amar al mayor enemigo de la raza de los americanos, y que arrastraría a todos ellos a renegar de los dioses, a venderlos, ¿verdad?, a vender a sus hermanos como esclavos, y sobre todo a entregar a su patria al extranjero. Y con esta serie de prejuicios es con lo que vamos a empezar el análisis de la literatura durante el siglo XX y ver cómo esos prejuicios permearon de manera indudable en la literatura de la centuria pasada. Excelente, muy bien, gracias. Mira, vamos a hacer una breve pausa, pero déjame dejar pendiente para la pausa una pregunta. Es lógico que toda novela histórica tiene que tener un sustrato histórico, pero la pregunta sería, ¿qué porcentaje de su contenido debe estar basado en realidades? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Regresamos a Diálogo sobre la Historia. Hoy estamos platicando de la novela histórica de Mesoamérica y del virreinato, pero lógicamente, como nos acaba de platicar nuestro invitado Miguel García Audelo, historiador de la UNAM, actualmente coordinador del Seminario de Historia de UNAM San Antonio, en San Antonio, Texas, se da en estas épocas, se da en tiempos posteriores. La pregunta que yo te dejaba, Miguel, cuando hicimos la pausa, es lógico que para que se llame novela histórica tiene que tener un sustrato en algún hecho histórico, es decir, tiene que tener un basamento de alguna acción histórica. Pero entonces la pregunta sería, para que sea considerada histórica y no 100% imaginaria, ¿qué porcentaje aproximadamente, si es que podemos hablar de números, debe tener de contacto, de cercanía con los hechos ocurridos históricamente hablando para que se considere novela histórica? Es una pregunta súper interesante y respondería por principio que el contenido histórico que debe contener una novela para ser histórica es el suficiente como para parecerlo. ¿A qué me refiero con esto? Que la literatura tiene muchas más licencias que la historia para contar algo. En el caso, por ejemplo, de las obras que mencionamos en el bloque pasado, pues tienen muy poco de historia y cuando la han tomado, la han transformado de tal forma que ya no es historia, ya es como invención. Por ejemplo, esta de Netzula, o sea, es absolutamente imprecisa. Se ve que José María Lacunza sí había leído historia, pero le dan, la historia le da el material suficiente como para que disponga del material con el cual construir su narrativa, sin ningún compromiso con la verdad, que es el que tiene presuntamente la historia. Es decir, la literatura tiene tantas licencias como su estilo se lo exija. Y la historia no, la historia solo tiene un estilo, que es el que, como digo, pretendidamente está cercano a la verdad. Es decir, los historiadores no debieran adornar sus discursos para conseguir el aplauso o para tener más lectores, como decía el gran historiador griego Tucídides. Él decía, yo escribo así porque me interesa la verdad. Y Heródoto no decía, yo escribo muy florido porque me interesa que esto sea bello de oír, etcétera, etcétera. Es decir, son dos visiones. Pero en el caso de la historia, pues más bien se ha utilizado como la materia con la cual se han construido muchos discursos. En el caso, por ejemplo, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, uno la lee y se ve que leyó muy bien, no solamente los juristas españoles, sino otros autores de su época como Prescott, por ejemplo, con su historia de la conquista. Pero tiene se patina de repente en la historia de manera muy particular, porque toman a la historia como la materia con la cual van a construir sus obras. Es como si ponemos un parangón, por ejemplo, si tú tomas un área como el Laudamus de Mozart, de la Misa en C menor, o sea, tú estás oyendo un área de una ópera, pero en realidad estás escuchando un rezo muy solemne que no parece tal cosa porque Mozart los transformó
según su estilo. Y en el caso de la literatura, igual pasa con los autores, ya lo vamos a ver. Y esta es una pregunta muy apropiada que nos da pie para hablar cómo, lo que se creó en el siglo XIX fue permeando a lo largo del siglo XX, porque vamos a pasar de una recreación literaria del pasado prehispánico, previrreinal, sin muchos compromisos de saber exactamente cómo vivían los indígenas, ni cómo era su forma de vida, sino simplemente ensalzar su cultura y poner sobre la discusión lo terrible que fue la conquista, ¿no? En términos de las injusticias que sufrieron a lo largo de siglos y hasta entonces, hasta la época de los autores, ¿no? Pero fue catalizado por un acontecimiento importante, ¿no? Como fue el de la Revolución Mexicana, ¿no? Y para hablar de la imagen del indio en el siglo XX, pues tenemos que hablar necesariamente pues, de lo que pasó a partir de 1910. El siglo XX mexicano, quizá como el 19, pues tiene un sinfín de autores que escribieron novela, cuento, poesía, teatro, ¿no? En donde aparece el elemento indígena de manera frecuente. Pero todos ellos, pues como los del siglo XIX, pues se ven trastornados por las transformaciones políticas que les toca vivir. En el caso de la generación de la primera mitad del siglo XX, pues les toca presenciar pues, el derrumbe del porfiriato, el empuje de la revolución, pero sobre todo la creación de una nueva narrativa en donde se va a exaltar ciertamente el pasado previrreinal y como nunca, pues se va a denostar toda la herencia novohispana. Es decir, vamos a estar en presencia, ¿verdad? Vamos a ser testigos de la configuración de una narrativa indigenista, pero que poco a poco se va a ir alejando de estos mitos dorados que eran muy frecuentes en el siglo XIX. Es decir, ya no van a ser estos y los vamos a sustituir por otra cosa. Y lo vamos a ver en el siglo XX y esto no va a ser otra situación, sino la creación de una narrativa indigenista que sea de corte social. Es decir, el indio mítico, el indio dorado de la época de Moctezuma, con penachos heroicos, poco a poco se van a ir transformando en los indígenas vivos que están al lado de los escritores en las ciudades, en los pueblos de la primera mitad del siglo XX, y se van a dedicar a retratar el modo de vida, sus costumbres, sus tradiciones, y desde luego su contacto con los grupos blancos o que no son indígenas, que tienen una importante consecuencia en la transformación de sus propios modos de vida, ¿no? Entonces, la narrativa por revolucionaria, pues ya lo hemos visto, incluso lo hemos comentado en algunos programas pasados, pues va a tener un influjo tremendo en todas las formas de creación plástica, no solamente la literatura. El muralismo que impulsa Diego Rivera, Orozco, todos esos individuos en los muros de los edificios, o en la creación de óperas, o en poesías, o en toda clase de manifestaciones, como digo, que van a empezar a transitar de este pasado mítico dorado, a retratar la condición del indio, pero sobre todo a denostar la herencia virreinal, de lo cual vamos a hablar en el próximo programa. Pero ahora me interesa mucho retratar, o más bien narrar un poco, o algunos ejemplos, ¿no? de esto. Yo escogería por principio La tierra del faisán y el venado, ¿no? La tierra del faisán y el venado es una obra súper particular porque para empezar no fue publicada en México, fue publicada en Buenos Aires en el año de 1922. Su autor es el yucateco Antonio Medis Bolio, que era diplomático y la fue publicar allá. Lo interesante de esta novela es que él hablaba muy bien el náhuatl, de hecho fue profesor de náhuatl en la UNAM, perdón, de maya. Y este individuo crea la novela en maya y la traduce al español para que no perdiera los elementos propios del ambiente indígena que iba a retratar. Lo que retrata Medis Bolio en su novela, pues sí es la tradición, los antiguos cantos que estaban en los libros, el alma de los indios, las supersticiones, etcétera, y va haciendo toda una narrativa literaria que fija de una vez y para siempre la imagen portentosa que nosotros tenemos de los mayas, de los creadores del cero, de los constructores de esas pirámides fascinantes que hoy en día son
maravilla y patrimonio de la humanidad, ¿no? Esa imagen la construyó Medis Bolio. Medis Bolio es el, digamos, por decirlo de alguna forma, el culpable de la proyección de esta imagen fascinante de los indios, pero poco a poco, a partir de 1922, vamos a empezar a ver otras manifestaciones. Por ejemplo, Los hombres que dispersó la danza, de Andrés de Nastroza, que son cuentos y leyendas de los zapotecas. Ese se publicó en el 29 y pues tiene mucho del influjo de Medis Bolio, desde luego, en esta idea. Lo mismo pasa con el indio. El indio ya no se va viendo así como de manera particular, sino que va siendo concebido como un ente comunitario, y eso es lo que hizo en su obra Gregorio López y Fuentes en esta de El Indio, así se llama, publicada en México en 1932, en donde se analiza a través de la literatura cuál fue la situación del indio antes y después de la Revolución Mexicana. Es muy importante porque aquí la novela revolucionaria, con otras manifestaciones, pues se convierte en la conciencia del movimiento, en una más de las expresiones, de las muchas que hubo, artísticas que contribuyeron a la propagación del nacionalismo y a la creación de una identidad nacional que tenía por objeto pues, reivindicar la cultura popular, manifestando desde luego la preocupación de la realidad que guardaba el mundo indígena antes y después de la revolución. Y en los años 20, 30 y 40, vamos a ver otras manifestaciones. Si quieren seguir con los mayas, por ejemplo, pues qué mejor obra que la de Hermilio Abreu Gómez, con Héroes Mayas, con las vidas de Samnat Cocom, pero sobre todo Canek. De hecho, Canek se sigue publicando de manera individual por la maestría con que está escrita esa vida de este gran individuo, pero también escribió otras cosas como Quetzalcóatl, Sueño y Vigilia, o en cosas más cercanas a su época, Naufragio de Indios o la Conjura de Xinum, que habla de los mayas en el siglo XIX, tanto en la época de Maximiliano como en la época de la Revolución. Pero también hubo otros grupos indígenas retratados. Por ejemplo, Mauricio Magdaleno, en su obra del Resplandor, retrata a los otomís. Ramón Rubín, en el Callado Dolor de los Tzotziles, de 1948, relata a los Tzotziles. Ricardo Pozas, en 1948 también, hace su novela biográfica de Juan Pérez Jolote, que sigue siendo muy popular, ¿no? Y así, o sea, pues tenemos, del mismo Ramón Rubín, pues tenemos otras obras como El Canto de la Grilla, que habla de los coras, que publicó en 1952, y 2 años después escribe otra novela que se llama La Bruma lo vuelve azul, que habla de la vida de los huicholes. Pero estos individuos como Ricardo Poza, Ramón Rubí, Mauricio Magdaleno, son sucedidos por otros grandes escritores, o escritora en este caso, como Rosario Castellano. O sea, todavía sigue siendo muy popular Balún Canal, ¿no? Que es el Chiapas durante el cardenismo, pues todos los indígenas chiapanecos durante la época de Cárdenas. Oficio de Tinieblas, que habla sobre los tzotziles, o Ciudad Real, que habla de los indios en San Cristóbal de las Casas. Es decir, son realidades que están muy lejos del centro de los temas que habitualmente se ocupan los escritores y se trasladan a otras latitudes para conformar una idea muy compleja de los grupos indígenas que han participado en los procesos históricos desde el siglo XVI hasta la Revolución. Tan es así que a mediados del siglo XX, pues tenemos otras obras interesantísimas como la que escribió Miguel N. Lira sobre los indios de Tlaxcala, que se llamó Donde crecen los tepozanes, o la obra de Armando Chávez Camacho sobre Cajeme, que son los indios que estaban en Sonora, o Rogelio Barriga en el 50, con su obra de La Guelaguetza sobre los indios zapotecas. Y si quieren todavía más, por ejemplo, La Tarahumara, Sierra de los Muertos de Ramón Pimentel Aguilar, en donde habla del impacto que ha tenido el contacto de las culturas originarias digamos, con las personas occidentalizadas, con los mexicanos del siglo XX, que están penetrando cada vez en sus territorios y que sin duda alguna, tienen efectos pues, nocivos en la forma de concebir su territorio, su realidad, su cosmogonía. Y podríamos seguir así. En los años 90, pues, ¿quién nos recuerda de ciertos intactos de Severino Salazar, que habla sobre los chichimecas que habitaban en el norte de Zacatecas? Y por poner un ejemplo prístino que hoy en día se discute, y especialmente en este año, las novelas dedicadas a la Malinche,
O sea, la Malinche creo que después de Cortés ha sido el personaje al cual se le han dedicado más novelas dentro de la historia de la literatura, o quizá en español. Y en el caso mexicano, pues tenemos la novela de Amor y Conquista de Marisol Martín del Campo, publicada en el año de 1999, la obra exquisita de Laura Esquivel, publicada en el 2006, o la de ayer, la que le dedicó José Luis Trueba Lara, en donde hace un retrato renovado de este personaje clave en la conquista de México y que podría considerarse pues el inicio del mestizaje que le dio una peculiaridad muy interesante a la cultura mexicana de los siglos virreinales. Oye, qué interesante. Realmente veo que tenemos una riqueza muy grande en materia de novela histórica, según nos has comentado. Antes de hacer una pausa, a mí me gustaría pues que nos platicaras un poco acerca, bueno, ahorita regresando, recomendaras novelas, inclusive, bueno, pueden ser actuales, de escritores del siglo XX, por ejemplo, muy enfocadas a entender claramente cómo fue la vida en la época virreinal e inclusive algunas de las de Mesoamérica. Y una pregunta muy simple, ¿en qué medida podemos considerar como una literatura así, entre comillas, de novela histórica, las leyendas que se conocen, de las leyendas virreinales, pues que generalmente tienen características de espanto y demás, pero que nos dan una forma, nos enseñan cómo se vivía, cuáles eran las costumbres de aquella época, cómo vivía la gente, cuáles eran inclusive problemas de carácter social, de clases sociales, creencias religiosas y demás. Vamos a hacer una hora de pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema es la novela histórica de Mesoamérica y del virreinato, pero vista por los autores de los siglos XIX y XX. Con nosotros, Miguel García Audelo. Él es editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es historiador. Actualmente es coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos. Y Miguel, con el tema te preguntaba antes de pasar a la pausa. Es muy común que escuchemos una buena cantidad de leyendas de la época virreinal en particular, aunque sabemos que hay leyendas mesoamericanas maravillosas como la del Quinto Sol, el nacimiento de Huitzilopochtli, etcétera. Pero muchas de las leyendas de la época virreinal están escritas, están documentadas. ¿En qué medida podría ser un estilo literario? Pues la verdad es que no son como un estilo literario, son como un género dentro de la literatura, las leyendas, y pues dan muchos elementos sabrosos para construir otros argumentos ya con la forma de la novela. O sea, si hablamos de la conquista y del tránsito hacia el virreinato y todas esas cosas, quizá me viene a la mente que escojamos uno de los elementos que están contenidos dentro de las crónicas de la conquista de México. Por ejemplo, el de La Llorona, esta leyenda de una mujer que pierde a sus hijos o los ahoga y que después se arrepiente y se la pasa bueno, se la pasa doliéndose por su muerte, se mata ella sola, se suicida y anda penando su alma después de eso, ¿no? Esa leyenda que presuntamente surgió durante la época prehispánica antes de la conquista, en tiempos de Moctezuma, y que después es muy popular durante el virreinato, dio lugar a muchas novelas. Por ejemplo, pues, conozco una obra como la de Marcela Serrano, que se llama así La Llorona, ¿no? O la de John Ferme del año pasado, que también se llama La Llorona, y que, aunque son personajes modernos, el argumento es ese, el del dolor de una madre que se la pasa buscando a unos hijos. Es decir, una leyenda pretendidamente surgida en la época prehispánica, popularizada en la época virreinal y retomada en los siglos posteriores, dio tema a un género como el de la novela para producir ya en el siglo XX obras tan específicas como esta. Y digo, o más bien me gustaría aclarar que pretendidamente, porque se sabe que los presagios pues fueron una invención de los cronistas
religiosos del siglo XVI, porque en el México prehispánico hay otra cosmogonía, hay otro mundo, y era técnicamente imposible que existieran esta clase de cosas. Así que fue solamente, digamos, el pretexto para responder a esta pregunta tan curiosa, que tiene que ver, desde luego, con la teoría de la literatura, pero también con los lindes que hay entre esta y la historia. Muy importante, importante pregunta. Ahora bien, me gustaría que nos platicaras de algunas de las novelas históricas más profundas o las que más enseñanza nos dejen, eh, escritas generalmente en el siglo XX de autores más conocidos, y que nos recomendaras y nos dieras una pequeña sinopsis de su contenido. ¿Cómo no? Fíjense, hay historiadores que han incursionado con más o menos éxito en el campo de la literatura. Hay estos historiadores pues avanzan hacia la literatura con el prurito de que no se van a despegar mucho de la historia. Un caso, digamos, ejemplar de ellos es Antonio Rubial, que ha escrito novelas sobre la época virreinal y que sí resiste críticas de consonancia entre el estilo literario, pero sobre todo de los datos históricos. Otro que sí resiste muy buenas críticas y que ha tenido una muy buena aceptación entre el público lector, quizás sea Federico Navarrete y Huesos de Lagartija. Este historiador está dedicado enteramente al estudio de la época prehispánica, pero Huesos de Lagartija es una obra en donde se recrea la tristeza que se vivió en los días posteriores a la llegada de los españoles. Recrea la tensión que existía en Tenochtitlan por la irrupción de estos seres extraños y la incertidumbre que en general cundía entre las aguas y ciudad y calles de México de Tenochtitlan en términos de lo que le iba a pasar a sus hijos una vez que México Tenochtitlan perdiera la batalla. El protagonista es Cuetzpalómitl, y porque en realidad quiere decir huesos de lagartija, esa es la traducción de ese nombre, Cuetzpalómitl. Y esta obra es absolutamente recomendable, sobre todo para los niños que ya tienen un hábito lector y que se quieren adentrar a la imaginación, de la mano de un historiador como Federico Navarrete, en la recreación de cómo era la gran ciudad de los mexicas, cómo vivían, a qué jugaban, qué comían, todas esas cosas que nos interesa a veces más por chisme, ¿no? Pero sobre todo porque la historia no nos lo da. Es decir, nosotros hablamos, por ejemplo, todo este año de la conquista, pero no damos esos detalles los historiadores porque consideramos que a lo mejor no son tan pertinentes. O sea, nos dedicamos a los hechos, a la interpretación de esos hechos y a ofrecer versiones sobre esos hechos, ¿no? En términos de esta interpretación. Pero estos detalles ya los dejamos de lado los historiadores porque ya les toca a los literatos. Y de Federico Navarrete, yo creo que es un gran ejemplo. Creo que hay otra novela que la verdad vale mucho la pena, que se llama Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, de Antonio Velasco Piña. O sea, esta obra recrea la niñez de Nezahualcóyotl, de Tlacaelel y de su hermano Moctezuma, y continúa, ¿verdad? Toda la narración hasta que llega a la cúspide de su poder el antiguo imperio mexicano. Es muy interesante que hablar de esta novela, porque Tlacaelel es uno de esos personajes históricos muy interesantes que precisamente da pie a interpretaciones de carácter literario. ¿Por qué? Porque Tlacaelel tuvo la intención de volver a reescribir la historia de los mexicas. ¿A qué me refiero con eso? Tlacaelel tenía entre sus propósitos borrar todo lo que les había ocurrido a los mexicas desde su salida de Aztlán hasta su época, hasta la época de Tlacaelel, para sustituirla por una historia victoriosa, por una historia heroica, por una historia favorecida por los dioses, que estaba destinada a triunfar sobre los demás pueblos aztecas que vivían en los alrededores de la mítica laguna del centro de México. Sin duda alguna, esta es otra de las recreaciones históricas interesantes, también tiene algunas peculiaridades que no aceptan los historiadores, pero en general es una obra buenísima
que de verdad se le recomienda a todo aquel que quiere adentrarse en la regresión del mundo antes, mucho antes de la conquista de México. Hay otros extranjeros, o sea, porque yo creo que la historia de México no solamente es tan rica y curiosa, sino que es es una atracción mágica para muchos historiadores y autores extranjeros. O sea, México en general y el México previrreinal en particular son temas que atraen mucho a los autores extranjeros, especialmente a los norteamericanos que se ven fascinados por el mundo de los mayas, por el mundo de los mexicas, por el mundo de los zapotecas, por el mundo en general de la época previrreinal. Sin duda alguna tendríamos que mencionar en primer lugar a Gary Jenkins con su trilogía de obras dedicadas justamente a la época prehispánica y a los primeros siglos de la era virreinal. Yo creo que debemos empezar con Azteca. Aquí se describe con una proverbial maestría cómo estaba constituida la sociedad mexica y pues está, digamos, narrada de la mano de Mixtli, que es es una persona que le relata su vida a un fraile español una vez que ya se ha consumado la derrota del imperio, del imperio mexica. Entonces, a través de esta narración de su propia vida, pues va recreando el imperio de las ciudades que la conformaban, de cómo se vivía, qué comían, hacia dónde pensaban expandirse, todas esas cosas que los historiadores vemos de manera muy aburrida, aquí se narra. La secuela de Azteca es Otoño Azteca, otra narrativa que retoma, digamos, lo que cuenta Mixtli, pero que lo alarga hasta mediados del siglo XVI, pero esta vez ya no es contada la historia en voz de una de las supervivientes de la conquista, sino en voz de uno que se revela en contra del dominio español, y no es otro sino que el legendario Tenamaxtli, que es el que se levanta en contra de los españoles y que resiste la conquista en el occidente mexicano, en la Nueva Galicia, hoy Jalisco, y que se enmarca en las famosas guerras del Mixtón. Ahí hay estas que atendió personalmente el virrey Mendoza y que generaron, bueno, una cantidad de problemas políticos, administrativos, militares a lo largo del siglo XVI en lo que se llamó la Guerra Chichimeca, ¿no? Y la última parte de esta trilogía, pues yo creo que Sangre Azteca, del mismo autor, Gary Jennings, y él pues hace una recreación de la consolidación de la sociedad novohispana luego del mestizaje ocurrido entre indígenas y españoles. Abarca una gran cantidad de elementos que son muy dignos de ser recordados, porque quizá esta de Sangre Azteca sea una de las reproducciones más peculiares, más cercanas a la historia que existen dentro del mundo de la literatura. Y así podemos continuar con más recomendaciones. Yo creo que la última que yo recomendaría, la verdad, sería la de Corazón de Piedra Verde de Salvador de Madariaga. Este fabuloso autor español que tuvo como una de sus pasiones la apreciación de la cultura generada después del mestizaje. Fue uno de esos autores embrujados por el hechizo de la cultura prehispánica y pues que le dedicó una de sus más grandes obras. O sea, Salvador de Madariaga hizo biografías muy importantes como la de Cristóbal Colón, la de Hernán Cortés, y producto de sus investigaciones, de sus acuciosas investigaciones, fue el de literaturizar lo que ocurrió antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y desde luego de la conquista, en esta magnífica obra de Corazón de Piedra Verde. Hay más, desde luego. Estas que les mencioné, se las menciono, se las cito porque las pueden encontrar todavía de venta en las librerías o las pueden pedir en internet, y no como las del siglo XX al XIX, que son pues muy difíciles de conseguir, pero estas, ¿no? Son muy fáciles de conseguir, las pueden encontrar en internet o en alguna librería, y solamente añadiría, por ejemplo, Mexica de Norman Steinrad, ¿no? Es relativamente reciente, o la de Coat, el misterio de la serpiente, que se puede todavía encontrar incluso en algunos de esos restaurantes famosos de buitos. Su autora es Sofía Guadarrama Collado y se las recomiendo ampliamente, ¿no? Y en el caso particular del virreinato, novela del virreinato,
¿cuáles podrías, digamos, comentarnos que sería atractivo conocer? Bueno, pues para el virreinato, como digo, hay poca novela, hay mucha más creación de poesía, incluso de ensayo en el siglo XVIII, pero novela estamos un poco corto, pero podemos mencionar las aventuras de Blas Gil de Santillana, o la portentosa vida de la muerte de Fray Joaquín de Bolaños, o la de El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, que recrean todas, estas tres que acabo de mencionar, pues más propiamente la vida novohispana, de la cual si quieres podemos hablar en la siguiente entrega, de cómo la literatura recrea el pasado virreinal a partir de no solamente de los prejuicios, sino también de la defensa que emprenden los escritores en el siglo XIX, uno, para defender la herencia del virreinato, pero sobre todo para poder recrear con algún dejo de justicia lo que se generó durante 300 años de presencia española en lo que hoy es México. Sin duda alguna, el virreinato apreció de una manera muy particular el pasado prehispánico en términos de su visión religiosa del cristianismo en el que vivían, y que no consideraron digno de ser retratado en sus obras literarias, salvo en las formas que conocemos a través de la historia, pero solamente uno, para anatemizar su pasado idolátrico; dos, para evitar que volvieran a caer en lo que ellos consideran un error, ¿verdad?, de carácter confesional; y tercero, el de integrarlos en la sociedad virreinal de la forma como lo hicieron, asumiendo que ellos lo aceptarían de buenas a primeras. Es un proceso muy largo, muy complicado, nunca terminaron de acomodarse, pero generó unas muestras muy peculiares dentro de la historia de la literatura mexicana, que son muy dignas de evocar en términos de cómo entendemos no solamente el pasado prehispánico, sino algo que hoy se sigue discutiendo, hoy en día, que es el pasado virreinal. Excelente, gracias. Pues se nos acabó el tiempo. La próxima ocasión, el próximo sábado, pues no sé, que platicáramos acerca de la novela histórica ya del siglo XIX, donde hubo acontecimientos trascendentes como la independencia, la consumación, la guerra con Estados Unidos, la intervención francesa, la reforma e inclusive el porfiriato. Así es. Vamos a platicar de ello, ¿cómo ves? Así es. Sí, muy bien, porque la historia de la literatura de este siglo va de la mano no solamente de la consolidación del Estado Nacional, sino de la búsqueda de lo mexicano. Y ahí es cuando vamos a ver qué fue lo que quedó hasta nuestros días. Excelente. Miguel García Udalo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 23 de octubre con el tema La novela histórica del siglo XIX en México. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Estos.